Hola, pues vamos a continuar con algunos ejercicios sobre traducción de problemas al lenguaje algebraico. En esta ocasión vamos a resolver a traducir algunos problemas un poco más complicados que en el vídeo anterior. Eh, el problema que quiero plantearles en primera instancia es el siguiente. El problema dice así: el triple de un número menos 2 es equivalente, esa es una palabra clave porque equivalente, eso ya se refiere al signo de igual, ahorita lo vamos a ver. Es equivalente al quíntuple de dicho número. Vuelvo a repetir, el triple de un número menos 2 es equivalente al quíntuple de dicho número. Cuando digo de dicho número, me estoy refiriendo al número desconocido. Todo esto es comprensión lectora, es que sepan leer problemas, ¿no? Esto es de español. Y la pregunta es: ¿cuál es el número desconocido? Esta pregunta es importante porque la pregunta nos está casi dando la clave para saber quién es la incógnita, para poderla detectar. En esta ocasión, la incógnita resulta ser el número desconocido. Entonces, en este problema es muy sencillo identificar quién es la incógnita, porque de por sí estamos hablando de un número, ¿no? Un número desconocido, dice el triple de un número, pero no me dicen cuál. Nada más me están diciendo que el triple de un número le restas 2 y eso sería equivalente a su quíntuple, ¿no? Al quíntuple de ese mismo número. Estamos todo el tiempo hablando de un número que no sabemos cuál es. Entonces, justamente esa es mi incógnita. Entonces vámonos al pizarrón. Y bueno, aquí directamente vamos a simbolizar al número que desconozco con... Vamos a cambiar de letra. En vez de utilizar una X, ahora voy a utilizar una W. Ese va a representar mi número desconocido. Y recordando el problema, dice que el triple de ese número... ¿Cómo simbolizaríamos el triple de ese número? Pues fácil, al multiplicar esta cantidad por 3, ya tendríamos el triple del número. Ahora dice, el triple de ese número que ya lo tenemos, dice menos 2. O sea, ahora a esto le restamos 2. Eso es equivalente, eso quiere decir que es igual. ¿A quién? El problema dice que eso es equivalente al quíntuple de dicho número. El quíntuple de dicho número. O sea, ¿a qué número me estoy refiriendo? A ese número que es la W. Y el quíntuple es multiplicarlo por 5. Esa es la ecuación. Y ya acabamos. ¿Vale? Entonces tenemos que el triple de un número menos 2 es igual o equivalente al quíntuple de ese número. Averiguar quién es ese número W, eso sería resolver la ecuación. Pero vuelvo a repetir, ahorita ese no es el objetivo que estoy buscando. Simplemente quiero que aprendamos a traducir los problemas a una ecuación. Una vez traducido, se acabó el objetivo, y resolver la ecuación va a ser un objetivo que vamos a tener algunas clases más adelante. ¿Ok? Pues vamos a comenzar con otro ejemplo. Y vamos a borrar aquí. El ejemplo es el siguiente. Este ejemplo es un poco más complicado de entrada, tanto por el lado del español, que es la comprensión lectora, como por el lado de las matemáticas, porque la ecuación va a ser un poquito más complicada. Leamos el problema. Dice que hay 3 grupos, está el primero G, el primero H y el primero I. Y se encuentran los 3, todos los grupos se encuentran en la clase de educación física. Se sabe que la escuela cuenta con solo 95 balones de voleibol. Dichos balones se repartieron de la siguiente manera. Al grupo primero H, que es el que está en medio de los dos, le tocaron el doble de los balones que le tocaron al primero G. El primero G es el primer grupo que se encuentra.
¿sí? Entonces al primero H le tocó el doble de los balones que le tocaron al primero G. Y después dice, y al grupo I, que es el último, le tocaron 5 balones menos que al grupo primero H, que es el que está en medio, ¿no? Y la pregunta es, esta es clave porque nos dice quién va a ser la incógnita. La pregunta es, ¿cuántos balones le tocaron al primero G? Entonces, pues este es muy sencillo. Entonces la incógnita en esta ocasión va a ser la cantidad de balones que le tocaron al primer grupo, que es el primero G. Entonces, la cantidad de balones que le tocaron al primero G va a ser X. Al primero H, pues le tocaron el doble que al primero G. Entonces el doble, ¿cómo lo representaríamos? Si le tocaron el doble. Y luego, piénsenlo, y luego al primero I le tocaron 5 balones menos que al que le tocó el doble del primero G. Todo esto es un poco complicado si nada más lo estamos hablando, entonces por eso vamos al pizarrón y vamos a escribir las cosas. ¿Les parece? Entonces vamos a escribir aquí al primero G, que es el que tiene, se lo vamos a representar con la letra X, porque es la incógnita, es en el grupo al que me están preguntando cuántos balones se le dieron. Después viene el primero H. A este grupo le tocó el doble del primero G. Y después viene el primero I, que dice que le tocaron 5 menos que al primero H. Bueno, pues vamos a comenzar con el primero H. El primero H es fácil de simbolizar. Simplemente nos está diciendo que tiene el doble del primero G. Pero el primero G ya sabemos que tiene X balones. El doble pues sería multiplicar esa cantidad por 2. Es decir, la cantidad de balones que le tocaron al primero H debe ser 2 multiplicado por la cantidad de balones que le tocó al primero G, que es X. Ahora, el primero I tiene que tener 5 balones menos que el primero H. Es decir, pues vamos a tener que escribir lo que le tocó al primero H, que son 2 por X. Esa es la cantidad de balones del primero H. Y al primero I le tocaron 5 balones menos que eso. ¿Cómo hacemos que sean 5 balones menos? Pues le quitamos 5. ¿Vale? Entonces, ya tenemos pues la cantidad de balones que le tocó a cada grupo. Resumiendo, al primero G le tocaron X balones, al primero H le tocaron 2 por X balones, y al primero I le tocaron 2 por X balones, pero menos 5. ¿Vale? Y el problema dice que la escuela cuenta con 95 balones, si mal no lo recuerdo. A ver, verifiquemos. Entonces, pues, ¿cómo podemos plantear aquí la ecuación? ¿Qué relación existe entre, pues vamos a escribir aquí que también tenemos una constante, que son 95 balones? Ya tenemos nuestras 4 cantidades ahí. En este problema es más complicado porque tenemos más cantidades que relacionar, ¿sí? Pero todas estas tienen una cierta conexión, hay una relación entre todas, es decir, no es información que está al azar, disconexa, todas están relacionadas de alguna manera. Y la manera en que están relacionadas, pues es la siguiente. Si nosotros sumamos la cantidad de balones que le tocó a cada grupo, juntos deberían de sumar un total de ¿qué? De 95 balones, exactamente. Sé que lo pensaste desde tu casa, ¿no? 95 balones es el total de balones que hay en la escuela, y por tanto, si se repartieron todos los balones en esos 3 grupos, pues la suma de las 3 cantidades nos debería dar el total, que son en este caso 95 balones de voleibol. Entonces, ¿cómo lo ponemos en una ecuación? Voy a borrar la parte de abajo porque si no, no me va a dar espacio para escribir la ecuación.
pero ya sabemos que en total eran 95 balones. Lo voy a escribir aquí para que no se nos olvide. Y entonces ahora sí, si sumamos lo que le tocó al primero G, que fueron X balones, más lo que le tocó al primero H, voy a poner unos paréntesis para separarlo, pero en realidad no importa si los ponemos, que son 12X, más la cantidad de lo que le tocó al primero I, que en esta ocasión fueron 2X menos 5 balones, 2X menos 5 balones, y en total la suma de esas tres cantidades nos debería dar el total de balones que hay en la escuela, que en este caso son 95. Creo que llegó Goku. Eh, bueno, continuamos. Y bueno, pues en total, pues son 95 balones y ya tenemos la ecuación planteada. ¿Sí? Voy a subrayar o a encerrar en un círculo lo que es la ecuación. Pues todo esto es la ecuación. Como ustedes pueden observar, la ecuación es un poco más complicada, más larga, pero a la hora de resolverlo realmente es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Todavía no aprendemos a resolver las ecuaciones, pero lo que quiero que ustedes observen es que hay problemas que mentalmente se nos va a hacer muy complicado resolverlos. Entonces, es necesario aprender a traducir el problema a una ecuación, porque una vez que el problema está convertido a una ecuación, ya es sencillo. Prácticamente puede decir que uno ya resolvió el problema si lo logró transformar a una ecuación. Porque pues una ecuación ya es algo que cualquier persona puede resolver. Cualquier persona que sepa resolver ecuaciones, pero eso, les repito, es algo sencillo que todos nosotros vamos a aprender a resolver en un futuro no muy lejano. Lo van a aprender conmigo, no se desesperen, más adelante vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones. Por último, vamos a plantear un problema más. Un padre tiene 30 años y su hijo 8 años. ¿Dentro de cuántos años el padre tendrá el doble de la edad de su hijo? Este problema ya suena más complicado. Lo voy a poner aquí. El padre tiene 30 años, es una constante. El hijo también es una constante, tiene 8 años. Y la pregunta es importante, ¿no? La pregunta es, aquí dice, la pregunta dice, ¿dentro de cuántos años el padre tendrá el doble de la edad de su hijo? Entonces la pregunta es la incógnita. La pregunta es, ¿cuántos años tienen que pasar para que el padre tenga el doble de la edad del hijo? ¿No? Entonces la incógnita es los años que tienen que pasar. Tomen en cuenta que cada año que va pasando por el padre, también lo va pasando el hijo. Así que si yo pregunto dentro de cuántos años, o sea, es cuántos años hay que sumarle al padre. Esa es la incógnita. ¿Cuántos años tienen que pasar? Pero ojo, no solamente se le suman los años al padre, también al hijo se le suman los mismos años, porque el tiempo va pasando para las dos personas. No solamente el tiempo pasa para el padre, también pasa para el hijo. Entonces, van pasando X años. Y lo que yo quiero es que estos sean iguales. Estoy preguntando cuántos años tienen que pasar para que esto y esto sean iguales. No, no estoy diciendo eso. Lo que yo quiero es cuántos años tienen que pasar, pero para que esta edad sea la mitad de la del padre. O sea, esto. O sea, la del padre tiene que ser el doble. ¿Cómo hago que esto realmente sí sea el doble? Porque, pues así lo pongo así, sería que son iguales. Estaría yo diciendo que van a ser iguales. Pues fácil. Si este problema ya es más complicado, por eso no les voy a dejar algo así en las tareas.
pero me gustaría que pongan un poco de atención y que traten de entender lo que voy a decir. Eh, la edad del hijo es la que estoy aquí, la que voy a poner entre paréntesis, pero si la edad del hijo, después de que ya pasaron X años, que es esta, eh, si a esta edad yo la multiplico por 2, entonces justamente me tendría que dar igual a la edad del padre, porque la del hijo es la mitad de la del papá, así que si yo la multiplico por 2, me tendría que dar exactamente igual a esto que es la edad del padre, después de haber pasado X años. Entonces esta es la ecuación que quería plantear. Esta es la ecuación, ¿sí? Perdón, lo borré sin querer. Pero bueno, esta es la ecuación que modeliza el problema anterior. Como ustedes se dan cuenta, el problema ya es más complicado de traducir. Por eso les digo que los problemas no es la traducción de un problema a una ecuación, es un proceso algo complicado. No se desesperen, poco a poco todo mundo va a poder lograrlo hacer. ¿Sí? Es cuestión de práctica solamente. Y bueno, pues eso sería todo por hoy. Espero que con ver la serie de videos que hoy les cargué en YouTube, entonces puedan resolver de manera satisfactoria la tarea y pues el número de dudas que ustedes puedan llegar a tener pues se reduzca, tal vez si no a cero, al menos si se reduzca en una pues, cantidad significativa. Y bueno, pues les deseo suerte, mucho éxito, no se desesperen, digo, eh, ya saben que no me voy a poner tan estricto en la calificación de esta tarea. Entonces háganla, lo que me importa es la responsabilidad en esta ocasión de que hagan el intento y que entreguen las cosas en tiempo y forma. Si estuviéramos trabajando en un nivel licenciatura, pues las cosas no serían así. No bastaría con que ustedes hagan el intento, aprovechen que estamos en un nivel básico, nivel secundaria, y pues que los profesores, pues nos basta con que el estudiante haga un intento. Y bueno, pues me despido de ustedes, espero que les vaya muy bien. Eh, pues buenos días, tardes, noches, según sea el momento en el que ustedes están viendo este vídeo y pues hasta luego. Cuídense y hasta pronto.